haciendo una sección dedicada a los patrones motores básicos, donde vamos analizando ejercicios teniendo en cuenta diferentes clasificaciones del movimiento. Por eso, cuando empecemos con las unidades que tienen que ver con esos patrones de movimiento, por ejemplo, cuando empecemos con la unidad de movimientos de empuje, les recomiendo ver el video de empuje, donde van a ver un montón de ejercicios de empuje, van a acentuarse y les va a quedar más que claro lo que son los movimientos de empuje, y a la hora de empezar a hacer un análisis biomecánico poder entrar más en detalle sobre esas cuestiones. Bien, entonces esto nos va a permitir clasificar mejor los ejercicios en estas categorías. Vamos a ver que muchos ejercicios pueden entrar en varias categorías distintas, pero vamos a priorizar ese ejercicio en esa categoría en la cual tengamos mayor análisis. Por ejemplo, sabemos que un movimiento de sentadilla es un movimiento de empuje, pero obviamente no lo vamos a categorizar como movimiento de empuje, sino como movimiento dominante de rodilla o de squat. ¿Por qué? Porque tiene múltiples variantes, hay un montón de ejercicios de squat, y la principal articulación interviniente, o la articulación que más va a predominar en ese movimiento, y entre comillas, no participan la mayor parte de otros movimientos, es la articulación troclear o la articulación de la rodilla. Bien, principalmente la articulación cinemática de la rodilla. Dicho esto, esto no quiere decir que no trabaje la cadera, que no trabaje el tobillo. Obviamente son articulaciones que garantizan movilidad la cadera y el tobillo, pero este sistema de clasificación permite trabajar sobre musculatura que en las otras clasificaciones no se hace, como por ejemplo al ser un dominante de rodilla, un squat, nosotros nos vamos a centrar sobre los músculos flexores y extensores de la rodilla, y cuando hablemos de dominante de cadera son los músculos extensores y flexores de la cadera, abductores, rotadores de la cadera. Cuando hablemos de tobillo vamos a hablar de la musculatura que tiene que ver con el tobillo, que de hecho ya hay un video sobre eso si lo quieren ir viendo en la sala de Classroom, y de múltiples cuestiones más que se van a ir viendo en relación al patrón de movimiento que estemos en cuestión. Bien, entonces hay muchos patrones de movimiento, hay un montón de formas de clasificarla. Por ejemplo, vamos a tener movimientos que se van a categorizar donde va a predominar, esta es la realidad, va a predominar una bisagra de cadera, una dominancia de cadera, una rodilla dominante, un empuje vertical, un tirón o tracción vertical, un empuje horizontal, un tirón o tracción horizontal, una rotación o diagonal, una antirrotación, una antiflexión, una antiextensión, una flexión antilateral. Bien, dentro serán algunos de todos los movimientos, teniendo en cuenta que podrían faltar otros, como por ejemplo transportes o movimientos balísticos, o como por ejemplo trabajos unilaterales o especialistas en estabilización central que englobarían muchos de estos movimientos. En definitiva, por ejemplo, en tracción tenemos remos, en empujes tenemos presses y push, en dominantes de rodilla tenemos las squats, en dominantes de cadera tenemos muchas bisagras y tenemos también empujes de cadera. Analizando plano y eje podemos dividir en dominantes de cadera cuando se aumenta o se genera un trabajo sobre el plano más horizontal, y bisagra de cadera cuando es más en el plano y eje vertical, unilaterales cuando se enfatiza un hemisferio del cuerpo, control motor y core cuando se busca que el núcleo esté lo más sólido posible y que la fuerza externa no perturbe la estabilidad del núcleo, transportes cuando se desplaza una carga sobre una distancia determinada, y balísticos cuando se realizan movimientos con la mayor explosividad y potencia posible, tratando de vencer una carga al menor tiempo posible. Dentro de toda esa cantidad de patrones de movimiento que hay, esa gran cuantificación de ejercicios, nosotros vamos a ver que podemos en base a eso contabilizar mejor las series, no solo por movimientos, ya que por ejemplo un powerlifter o por ejemplo un levantador olímpico, alguien que hace halterofilia, no va a contabilizar series por grupo muscular, a no ser que quieras un trabajo específico de hipertrofia, sino principalmente va a contabilizar series por volumen, bien, de movimientos. Obviamente, qué frecuencia va a tener de cierto movimiento, por ejemplo frecuencia 3 de press banca, bien, va a tener un tal volumen orientado a los empujes horizontales y un tal volumen orientado a los empujes verticales, y obviamente entre esos empujes vamos a tener mayor eficiencia y mayor trabajo de una musculatura o de otra, teniendo en cuenta las cadenas musculares y cómo funciona esa cinemática del movimiento. Por ejemplo, empujes horizontales. Básicamente vamos a alejar la carga con el cuerpo posicionado de forma horizontal, supino, apoyando el dorso, bien, principalmente en un banco, puede ser en el suelo. Esta categoría de ejercicio implica mover un peso proximal, es decir, cerca del cuerpo, al eje axial, lejos del torso.
Por lo tanto, consiste en movimientos en el plano sagital principalmente, donde vamos a analizar el codo y el hombro. Todo lo que es la flexo-extensión tanto del codo-hombro, evitando la movilización de la muñeca. La muñeca va a cumplir un rol un poco más estable junto con la mano. Y en el plano transversal vamos a poder observar movimientos de aducción horizontal, principalmente del hombro, que va a involucrar principalmente al pectoral, ya que sabemos que el pectoral no solo es un rotador interno del hombro, sino también un aductor horizontal. Bien. Entonces, teniendo en cuenta esta musculatura principal, que vamos a ver que son los tríceps, que son los deltoides, que son los pectorales, bien, y también su musculatura antagonista, porque sabemos que cuando actúa un músculo no necesariamente hay otro totalmente relajado. Van a involucrarse ejercicios como las push-ups, lagartijas, press banca, cruces en polea o cruces con cables, ¿sí? Press con mancuernas unilaterales, los press hammer, press con barras Lyman, todo lo que sea alejar el peso del cuerpo. Y acá, ¿por qué entraría press hammer o press con Lyman? Porque obviamente sigue siendo un empuje horizontal, siempre y cuando la carga esté anteriorizada con respecto al eje medial del cuerpo y no esté muy distal con respecto craneal, es decir, con respecto arriba de la cabeza, sigue siendo habiendo trabajo más del pectoral que del hombro. Bien. En cambio, en el empuje vertical vemos que la carga se empieza a desplazar y está más superior, ¿sí? Distal con respecto al hombro. Esta categoría incluye movimientos donde la carga y el peso verticalmente se relaciona al torso, o al menos en esa dirección se ejecuta el vector de fuerza, es decir, en línea vertical, bien totalmente contraria a la línea de fuerzas con respecto a la tracción de masas con el suelo. Bien. En este plano también se observa obviamente la flexo-extensión, bien, plano frontal, aducción del hombro, principalmente va a ser un empuje, es muy importante la posición del húmero con respecto a cómo está el movimiento del hombro, cuál es la posición a 45 grados, por ejemplo, a la hora de ejecutar un press militar, que es la distancia de las manos, etcétera. Bien, entonces en ambos movimientos de empuje vamos a poder analizar cuestiones muy similares. Ejemplos de este tipo de movimientos: tenemos el press militar, tenemos press con mancuernas por encima de la cabeza, tenemos jabalina, tenemos press de hombros sentado, de pie y múltiples variables más. En cambio, en tracciones horizontales empezamos a ver movimientos totalmente contrarios. Bien, empezamos a ver donde la carga se acerca y empieza a trabajar o a hacer agonista toda la musculatura posterior, la zona dorsal, la zona del trapecio superior, medio e inferior, la zona del romboide. Si hay depresión y retracción de las escápulas, empieza a trabajar más todo lo que es la zona del romboide, subescapular, redondo menor, mayor, también trabaja el hombro. Bien, entonces empezamos a ver múltiples cuestiones que tienen que ver más con el plano, también sagital, porque analizamos la flexo-extensión del codo, del hombro, analizamos la zona escapular, y transversal no solamente por la escápula y el hombro, sino también por cuestiones que tienen que ver con esa depresión que se realiza en los movimientos de tracción. Por eso vamos a ver movimientos como el remo invertido, el remo inclinado, el remo con barra T, remo sentado, remos unilaterales, que obviamente en la unidad de tracción lo vamos a ver todos en detalle, vamos a analizar movimiento por movimiento. Por otro lado, en las tracciones verticales vemos esta categoría de ejercicios donde vamos a ver movimientos que se tracciona el cuerpo hacia arriba, por lo general, se moviliza la carga hacia arriba, entonces termina siendo una cinemática distinta, ¿sí? Todo lo que es cadena cinemática abierta, cerrada, estrictamente cerrada, lo van a poder ver en la unidad de artrocinemática que está subida en la sala de Classroom, donde se explica en detalle cuando un ejercicio es cerrado, abierto, estrictamente cerrado, bien. Y van a notar que la mayor parte de estos movimientos no solo es frontal y transversal por el torque que se utiliza, por ejemplo, al realizar dominadas, donde se recomienda una retracción escapular, deprimir los hombros, que son acciones que de rotación y de abducción, sino también el plano sagital, donde podemos observar no solo el hombro y el codo, sino también la cadera, y ver la anteriorización de las piernas. ¿Por qué muchos en la dominada, por ejemplo, teniendo en cuenta que es un movimiento complejo, se sienten los isquiotibiales? Porque los isquiotibiales, ¿qué función cumplen? Extender la cadera. Entonces la cadera, ¿qué pasa en la dominada? Está totalmente extendida y al mismo tiempo está tratando de flexionarse la rodilla. Todos tienen el trabajo de llevar los pies hacia atrás generalmente. Una acción interesante de hacer la dominada es llevar los pies hacia adelante, así activamos más el core y no se extiende tanto la cadera, entonces no se sienten tanto los isquios y aumenta el trabajo dorsal. Bien.
Entonces tenemos la dominada, jalones laterales, tenemos jalones de rodillas, tenemos un montón de tracciones verticales. Bien. Por otro lado tenemos las bisagras de cadera, que pasa a ser una clasificación que se desglosa desde los dominantes de cadera, que van a ser ejercicios donde se observa plena y exclusivamente un movimiento donde se anterioriza el tronco, una flexoextensión principalmente de la zona de la cadera y donde va a trabajar principalmente toda la musculatura posterior. Pero se enfatiza el trabajo de la musculatura posterior del muslo y no tanto la del glúteo, como sí sucede por ahí en los dominantes de cadera, aunque va a depender de la carga y la demanda del ejercicio. Frecuentemente muchos creen que el glúteo, por ejemplo, esto para que sea un poco más paradójico, se trabaja muchísimo más en movimientos como el hip thrust que en movimientos como el peso muerto, y sabemos que en el peso muerto el glúteo tiene una función extensora bastante alta, bastante interesante, bien, igual que en la sentadilla. Entonces terminan siendo ambos todos ejercicios muy interesantes y dependiendo del grado de ejecución y dependiendo de la técnica que se está realizando, el glúteo podría verse trabajado en su máxima expresión con una muy buena sentadilla, con un muy peso muerto, por lo que es la fase concéntrica y excéntrica de estiramiento y acortamiento de las fibras del glúteo con la acción que se realiza en la cadera. Por ejemplo, tenemos bisagras de cadera, como también pueden ser los swing, bien, movimientos explosivos en donde se saca el impulso principalmente de la zona de la cadera. Por otro lado, los dominantes de cadera generalmente se conocen como el glute bridge, todo lo que son los puentes de glúteos, los hip thrust, tanto unilaterales como bilaterales, asimétricos, simétricos, ¿bien? Y tenemos múltiples ejercicios relacionados con lo que son dominantes de cadera generalizados. Dominantes de rodilla o squats, acá vamos a tener todos ejercicios de empuje vertical, donde el vector de fuerza es hacia arriba, ¿sí? Es hacia arriba, totalmente contrario a la fuerza de gravedad, y donde principalmente va a ser una articulación dominante de la rodilla porque se trabaja sobre no solamente toda la musculatura del cuádriceps, recto femoral y demás, sino también sobre toda la musculatura que rodea la zona del tobillo y va a participar en acción conjunta para movilizar la carga. Principalmente en estos movimientos se habla de zancadas, sentadillas de todo tipo, búlgaras, asimétricas, las sentadillas skater, sentadillas pistol, totalmente unilaterales, bien, y son también ejercicios de gran demanda no solo para la parte anterior del muslo, sino también para la zona media. Seguimos con los movimientos rotacionales. Básicamente, movimiento rotacional, los principales músculos que se encargan de la rotación son los músculos de la zona media. No solo la zona de los oblicuos, recto abdominal y transverso abdominal, sino también la musculatura dorsal. ¿Sí? Musculatura dorsal trabaja muchísimo en las rotaciones, teniendo en cuenta que la cadera y el hombro son de las pocas articulaciones que trabajan a nivel poliaxial y obviamente van a estar participando en todo este tipo de movimientos. Pero una de las ventajas de este movimiento, aparte de ser uno de los ejercicios que menos se realizan, es que es un ejercicio de grandes demandas de la musculatura central. Entonces nos permite tener un core fuerte. Cuando hablamos de core hablamos de un conjunto de grupos musculares que trabajan en la estabilización central, donde también entran el glúteo, donde entra el recto, el transverso abdominal, oblicuos internos, externos, el piriforme, entra el multífidos, entra el suelo pélvico. Son un montón de conjuntos de grupos musculares que trabajan en trabajos de rotación y también en trabajos de antirrotación, porque siempre decimos, cuando hay una acción agonista, siempre hay una acción antagonista. Cuando hay una acción que busca movilizar una fuerza, siempre hay una acción contraria. Entonces siempre se estimulan ambas. Bien, tenemos múltiples ejercicios como el Barber Torque, el giros con Lyman, el Russian Twist, bien, el twist ruso. Tenemos el press golfista, el iPlan, tenemos Wyman, también puede ser considerado un ejercicio antirrotación. Un montón de ejercicios donde básicamente se genera una rotación del tronco, bien, y se genera una pequeña inflexión también en la zona de la columna. Por eso también tenemos en contrapartida de esto, en contrarrespuesta, movimientos antirrotación, movimientos que también se realizan en el plano transversal, eje vertical, es decir que el cuerpo está rotando, bien. Y obviamente mejoran la rigidez y estabilidad de la columna, una columna fuerte, y obviamente todos los ejercicios unilaterales entrarían en esta clasificación. Por eso el press palo horizontal, el press de pecho unilateral, el remo un solo brazo, el press unilateral.
Algunos ejercicios en esta categoría también se incluyen en otras categorías, como decimos siempre, van a estar en varias categorías porque potencialmente son beneficiosos para el trabajo del core. No solo los movimientos rotación y antirrotación, sino también los movimientos de traslación que vamos a ver. Movimientos antiflexión, vamos a tener movimientos que luchan contra la flexión, principalmente flexión de la columna y de la cadera. Estos movimientos generalmente van a ser considerados también bisagras, porque obviamente lo que buscamos es que no se flexione la cadera y poder potenciar la musculatura extensora de la columna y la cadera, brindando mayor estabilidad y realizando una especie de empuje con los miembros inferiores y tracción o empuje con los miembros superiores, ¿sí? También estos movimientos de bisagra de cadera se conocen como movimientos simulados de tracción para los miembros inferiores, ¿bien? En contrapartida a los de sentadilla que se consideran más de empuje. Por otro lado, tenemos también los movimientos anti-extensión, es decir, que buscamos que no se extienda justamente la cadera y la columna. Están diseñados para desafiar el complejo lumbopélvico, principalmente la zona lumbar y todo lo que es la zona fuerte, la zona abdominal, que generalmente por el síndrome de Janda vemos glúteos más débiles y abdomen más débiles, abdomen y glúteos más débiles y un psoas muy hipertónico. Y esto a veces genera una anteriorización y retroversión de la pelvis que ocasiona que en algunos movimientos se pierda mucho la estabilidad y se aumente la rigidez. Entonces este tipo de movimientos puede ser muy interesante. Tenemos las push-up, los Superman Punch, tenemos las caminatas de cocodrilo, las caminatas de oso. Bien, tenemos múltiples ejercicios que son interesantes siempre y cuando se realicen de forma lenta, consciente, aumentando el foco atencional. No son ejercicios para poner muchas cargas, no son ejercicios para hacerlos de forma rápida, explosiva, no tiene mucho sentido. Son ejercicios de control motor. Entonces deben hacerse como lo que son, ejercicios lentos, focalizados y con mucha atención. Por otro lado, tenemos este tipo de movimientos antilaterales, donde se genera mayor tensión mecánica o mayor fuerza de un lado sobre el otro. Acá podemos ver el ejemplo de la barra, donde se inclinaba la barra. Es algo similar, es para que eso no ocurra. Donde un lado puede estar más fortalecido que el otro, entonces es importante aumentar esta sinergia para que ambos lados puedan trabajar a la par y toda esta fuga de energías no ocurra. Entonces es importante seguir trabajando sobre un concepto clave que es la musculatura del core. De hecho hay una presentación donde hablamos de core que ya está en el Classroom, si no me equivoco, donde se habla de toda la musculatura de la zona media y cómo trabajarla, qué funciones tiene y cómo ir focalizándose sobre este tipo de trabajo sin hacer circo, porque muchas veces se hace mucho circo con todo este tipo de trabajos y generalmente con simplemente hacer una caminata con mucho peso a un lado ya estamos trabajando la antiflexión lateral, con hacer un trabajo de un empuje vertical o una tracción horizontal de un solo brazo con una carga considerable, ya estamos haciendo un trabajo de zona media. O sea, es importante focalizarlo y tener en cuenta en base a ejes y planos cuáles serían las mejores variantes para focalizar ese trabajo. Todo lo que es traslaciones, sin duda son las caminatas de granjero, son de los mejores ejercicios que hay para trabajar todo lo que es el cuerpo en movimiento, la dinámica del cuerpo y la estabilización central del cuerpo, teniendo en cuenta el movimiento, teniendo en cuenta el desplazamiento espacio-temporal, donde la carga va a tratar de modificar la posición neutra, la posición del raquis, teniendo en cuenta el desplazamiento, ya que obviamente en algún momento un pie se va a levantar cuando estamos desplazando y eso va a generar mayor carga sobre un lado de la espalda que sobre el otro, es decir, medial lateral o latero-lateral, ¿sí? Entonces es importante a controlar ese tipo de ejercicios. Sin dudas, antes de finalizar estas primeras presentaciones, no dejo de recomendarles que miren nuestros videos en nuestro canal, donde principalmente nuestra secuencia de patrones de movimiento, porque la idea es que ustedes comprendan todo lo que sigue y esto es una base interesante que les va a permitir entender un poco no solo nuestras ideas y nuestras lecturas, sino principalmente nuestra línea de trabajo a la hora de hablar de patrones de movimiento, cómo analizar los movimientos desde la biomecánica y por qué es tan importante entender cómo funcionan los patrones motores básicos, cómo se subdividen, cómo se clasifican y en base a eso poder seleccionar los mejores ejercicios que atiendan a las necesidades reales de cada persona. Bien, entonces hay un montón de videos. Tenemos el video de patrones motores básicos, capítulo 1, tenemos video 2 de tracciones, video 3 de empujes y ahora dentro de poco se va a publicar el video número 4 de dominantes de rodilla y squats, que dura media hora de video.
O sea, yo creo que si una de las cosas porque muchos no ven los videos es porque son muy largos, pero a nosotros nos gusta hacerlos largos porque a veces son tantos los temas que tenemos que hablar, entonces se hacen largos, bien, pero obviamente de a poco uno va entrando y siendo más minucioso gracias a estos videos que son la base inicial como para impulsarnos, ¿no? Donde se hablan todos los contenidos más básicos e importantes, como así se hablaron también en estas presentaciones que fueron las primarias y donde vimos las cuestiones más importantes. Dentro de patrones de movimiento también no hay que dejarse engañar, no es que un ejercicio puede ser un mismo patrón de movimiento, puede estar en varias clasificaciones o también puede ser un patrón de movimiento complejo que reúne varias características de varios patrones de movimiento, como por ejemplo puede ser un movimiento de bisagra, donde levantamos la barra como si fuera un despegue, un peso muerto, puede ser un movimiento de tirón, pull o tracción, es decir que lo llevamos más cerca del eje axial haciendo una especie de snatch, por ejemplo, o cargada, y después puede ser un movimiento de squat cuando recibimos esa carga, cuando hacemos una cargada, cuando hacemos un snatch, cuando bajamos, cuando hacemos un press jabalina, donde el peso empieza a regresar hacia nuestro centro del cuerpo y obviamente tenemos que amortiguarlo y entonces pasamos a una posición más de sentadilla, más agazapado, una posición donde empieza a trabajar la dominancia de la rodilla, empieza a trabajar la estabilidad central como todo el movimiento. Entonces son movimientos que se pueden combinar y se llaman movimientos combinados. ¿Bien? Por eso es importante la biomecánica para entender patrones de movimiento. Aquel que no entienda biomecánica generalmente va a ser un poco más tenso o va a ser un poco más reacio a todo lo que es clasificar ejercicios por patrones de movimiento, va a preferir el análisis por músculos, porque obviamente no tiene todo este análisis biomecánico que puede llegar a tener un movimiento analizado, perdón, un ejercicio analizado por patrón de movimiento, porque obviamente esa es la realidad. Cuando uno analiza el músculo, voy a hacer bíceps y uno va al gimnasio y hace bíceps, y uno va al gimnasio y hace tríceps, y uno va al gimnasio y hace hombro, y después hace abdominales, y después hace glúteos, pero obviamente no es que, a no ser que sea una máquina totalmente balanceada, tus palancas y demás, totalmente perfecta, y nosotros podamos trabajar sobre un eje determinado, que muchas máquinas lo hacen, pero muchas máquinas no, porque obviamente la máquina, no hay una persona que tenga, todas las personas no tienen la misma medida del fémur, no tienen la misma medida del húmero, no tienen la misma distancia desde la cresta de la cadera hasta el acromión, no tienen el mismo pie, no tienen la misma tibia, en el press banca toda la tibia influye muchísimo en la posición de la planta del pie, entonces obviamente las máquinas no pueden responder a todo por más perfectas que sean y deben adecuarse. Por eso tienen medidas del asiento, tienen medidas de acercamiento de la estructura o del eje del maxil de la máquina. Todo eso va a permitir que nosotros podamos realizar un movimiento eficiente y eficaz teniendo en cuenta lo que buscamos. Si nuestro objetivo es hipertrofia, obviamente vamos a tener que buscar movimientos en máquinas más estables, ¿sí? Sin desprestigiar a los multiarticulares porque nos van a brindar una mayor activación, un mayor volumen de actina y miosina para que sea más fácil de entender, un mayor volumen de proteínas contráctiles y eso nos va a permitir cuando vayamos a los accesorios ganar masa muscular más fácil. Entonces, teniendo en cuenta todas estas variables, vamos a poder analizar mejor. Por eso obviamente el 20 de agosto se vienen presentaciones donde vamos a empezar a analizar mucho mejor los ejercicios. Obviamente hay presentaciones muy interesantes que tienen que verlas sí o sí, como la de la artrocinemática, donde hablamos de cada articulación. Vamos a ir subiendo algunos videos más, vamos a subir algunos de mecánica de activación, bien, mecanismos de activación. Vamos a subir otros videos que tienen que ver con torque y brazo de momento, porque queremos que este tema quede lo más claro posible. Pero todos se van a ir conjugando como un hilo conductor para poder llegar